Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a platicar acerca del diseño de columnas y básicamente vamos a tocar el tema de cómo diseñar el refuerzo transversal y cumplir con las especificaciones de norma. Y para ello vamos a tomar precisamente el caso que habíamos resuelto en el video anterior. Teníamos recordando un poco una columna que debíamos diseñar con una carga axial última de 183 toneladas, un momento flexionante de 21 toneladas metro en una dirección y un momento flexionante en la otra dirección ortogonal de 14 toneladas metro, es decir, un elemento sometido a efectos de flexocompresión biaxial. Y las resistencias del concreto a la compresión era de 250 y el esfuerzo de fluencia del acero de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado. Lo que hicimos básicamente en el video anterior fue precisamente diseñar todo el refuerzo longitudinal que terminó en 4 lechos de refuerzo con 6 varillas del 8 en el lecho 1 y 4 y 2 varillas del número 8 en el lecho número 2 y 3. Básicamente fue una columna recordando de 45 centímetros de base por 50 centímetros de peralte. Este análisis lo pueden revisar en el video anterior, donde hicimos precisamente todo el diseño a partir de la famosa ecuación de Bresler. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es, a partir de este diseño de refuerzo longitudinal, establecer el refuerzo transversal, o sea, los estribos que debe de llevar esta columna para cumplir con los requerimientos de norma. Lo primero que nos pide nuestra norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de concreto, en su versión 2017, es establecer el diámetro o el tipo de varilla que vamos a usar para esos estribos. En este caso, vamos a proponer el uso de varillas del número 3, dado que uno de los requerimientos precisamente de la norma es empezar con el uso de diámetros o de números de varilla del 2.5 hacia arriba. La varilla del 2.5 es muy poco común en México y por lo tanto vamos a empezar con estribos del número 3 y vamos a calcular la separación máxima de esos estribos, recordando que la norma nos pide no sobrepasar una separación máxima para esos estribos. Y lo que vamos a hacer, o lo que van a aprender el día de hoy, es a calcular esas separaciones máximas. Básicamente la norma establece tres análisis y nos pide que nos quedemos con la separación más pequeña que derive de los tres escenarios que vamos a discutir a continuación. El primer escenario es justamente este, nos pide que calculemos 850 entre la raíz de FY del acero que estamos usando por el diámetro de la varilla longitudinal que vamos a colocar en la columna. En este caso, puesto que estamos usando varillas del número 8, el diámetro es de 2.54 centímetros y este escenario, que es el primero, nos da 33 centímetros. El segundo escenario que establece la norma es precisamente 48 veces el diámetro de la varilla que vamos a usar en el estribo. En este caso estamos proponiendo estribos con varilla del número 3 y por lo tanto 48 veces el diámetro de esa varilla nos da 45 centímetros. Y el último de los escenarios es la dimensión más pequeña de nuestra sección transversal entre 2. La dimensión más pequeña de la columna previamente diseñada es precisamente 45 centímetros. Si lo dividimos entre 2, pues nos da 22 centímetros. Justamente esta será la separación máxima, recordando que la norma nos pide que nos quedemos con la menor magnitud de estos tres escenarios. La separación máxima será pues 22 centímetros para los estribos de esta columna. Algo que es muy importante recordar es que en todas las columnas nuestra norma nos pide reducir la separación máxima que acabamos de calcular a la mitad en unas distancias o en una distancia arriba y abajo de cada zona o de cada intersección de columna con viga o con losa, que precisamente vamos a aprender a calcular. Ahorita lo que sigue es precisamente estimar esa distancia, pero lo importante previo al cálculo es que quede muy claro que esa distancia es medida desde el paño inferior para el caso de la zona superior de la columna y del paño superior en el caso del elemento que converge en la columna para la zona inferior de la columna. Esta distancia, precisamente, va a ser la distancia a la que nos vamos a ver en la obligación de separar a una separación máxima entre dos los estribos. Mientras que en la zona que resta de esa columna, la separación que vamos a colocar pues será la separación máxima.
Muy bien. ¿Cómo calculamos esa distancia? De nueva cuenta, nuestra normativa nos marca 3 escenarios y en este caso, dado que es una distancia a la que tenemos que separar los estribos en una separación más pequeña, nos pide que nos quedemos con la distancia más grande de los 3 escenarios que vamos a discutir a continuación. El primero de ellos establece nuestra norma que es la dimensión más grande de nuestra sección transversal de la columna. En este caso es el peralte y es 50 centímetros. El segundo escenario es un sexto de la altura libre de la columna. Esta columna tiene una altura libre de 3 metros entre nivel y nivel y lo dividimos entre 6 y nos resultan 50 centímetros. Y el último de los escenarios es 600 milímetros o 60 centímetros. Y dicho lo anterior, vamos a seleccionar esa distancia, la distancia más grande de esas 3 calculadas, y esa justamente va a ser la distancia en la que nosotros, repito, debemos de colocar la separación de los estribos a una separación máxima entre 2, tanto en la zona superior como en la zona inferior de nuestra columna. Justamente es lo que vamos a ver a continuación. En este croquis de armado que les he preparado, vemos que están los 60 centímetros de distancia que debemos de cumplir previamente calculados y vamos a colocar una separación de 10 centímetros. Recuerden que la separación máxima nos dio 22 centímetros y lo dividen entre 2 les da 11 centímetros. Aquí hay un punto importante a discutir. En obra es poco práctico que ustedes especifiquen una separación de 11 centímetros para los estribos. La manera en la que se mide en obra normalmente para estos refuerzos transversales, normalmente los colocamos a múltiplos de 5 centímetros, por lo que resulta más práctico definir la separación a 10 centímetros. Lo mismo en la parte central donde el cálculo nos dio 22 centímetros, es importante mencionar que estamos colocando 20 centímetros por practicidad, siempre por supuesto en múltiplos de 5 y redondeando hacia abajo, naturalmente, porque estamos hablando de separaciones entre anillos o estribos. Y otra cosa importante que hay que resaltar aquí, normalmente colocamos el número de estribos que se van a colocar a esa separación en los extremos. Si son 60 centímetros y la separación es a cada 10, pues entonces indico que se van a colocar en obra 6 estribos a cada 10, empezando desde esta zona. Lo mismo en la parte superior y el resto lo estoy indicando con separaciones a cada 20 centímetros. Esta sería la lógica, la vista, digamos, en corte de cómo quedarían las diferentes distribuciones de los estribos o de los anillos. Otra cosa importantísima, en la parte de la izquierda les acabo de hacer un croquis, les estoy mostrando un croquis precisamente de armado con diversas especificaciones. La primera de ellas, que nos marca la norma, recordando, es todo estribo cerrado debe rematarse a 135 grados respecto a la vertical. Si ustedes trazan aquí un eje vertical, hay 135 grados desde el eje vertical hasta esta zona, o dicho de otra manera, 45 grados precisamente respecto al eje horizontal. Esa es una de las indicaciones importantes o especificaciones importantes en el cierre de estribos y de grapas. Ahorita vamos a platicar de las grapas. Y además nos pide una extensión en este tramo recto de 6 veces el diámetro de la varilla que estamos sujetando o bien 8 centímetros, lo que gobierne. En este caso nos están gobernando 6 veces el diámetro de la varilla del número 8, que es alrededor de 15 centímetros de distancia en ese tramo recto y por eso es justamente lo que estamos indicando acá. Se debe de cerrar precisamente ese estribo y lo mismo ocurre si son observadores en el caso de las grapas. ¿Cuál es el criterio para colocar estos elementos adicionales que se llaman grapas y que tienen la función de sujetar lateralmente las varillas intermedias? Muy bien, el criterio de la norma es el siguiente. Nos permite dejar precisamente una varilla sujeta lateralmente y la siguiente barra o la siguiente varilla la podemos dejar libre, siempre y cuando no exista una distancia mayor a 15 centímetros entre una barra sujeta lateralmente y una que está suelta. En este caso, dado que son 6 varillas y son 45 centímetros, la separación da menor a 15 centímetros, por lo que puedo sujetar lateralmente con el estribo externo esta varilla, dejar la siguiente libre y me veo en la necesidad de sujetar lateralmente la siguiente barra. Justamente lo estoy haciendo a través de esta grapa que estoy señalando acá. La siguiente varilla la puedo dejar totalmente libre,
pero me veo forzado a sujetar lateralmente la siguiente con una grapa nueva, ¿sí? Justamente es lo que ocurre en esta dirección. Lo que ocurre en la otra dirección es exactamente lo mismo. Las separaciones entre barras son menores a 15 centímetros y estoy aquí sujetando lateralmente estas barras. La siguiente la estoy sujetando para poder dejar la siguiente libre, sin sujeción, dado que la siguiente va a estar sujeta lateralmente por el estribo externo. Entonces, de nueva cuenta, el criterio es el mismo, sujeta lateralmente en el primer lecho, la puedo dejar libre la del segundo lecho, pero la del tercero la tengo que sujetar lateralmente con una grapa. Es importante también mencionar que los criterios que aplican para el cierre de los estribos externos también aplican para las grapas, tanto en extensión como en ángulo de cierre. Es fundamental también, como una buena práctica en obra, que los cierres de los estribos se vayan alternando en cada una de las esquinas conforme ustedes van subiendo a cada separación de los estribos, ¿sí? Una buena práctica es proporcionar este cierre alternando precisamente o haciendo variar en cada estribo la posición de este cierre que ven aquí. Esa es una buena práctica, en realidad no está establecido directamente en norma, pero es un consejo que les brindo. Muy bien, eso sería todo. El otro comentario, antes de cerrar el video, que es importante, es que cuando ustedes estén analizando las combinaciones sísmicas, las que competen con acciones sísmicas o eólicas, eventualmente las distribuciones de fuerza cortante en las columnas llegan a ser altas en función de las zonas. Si en la zona donde van a desplantar su edificación existe un alto peligro sísmico o bien en su edificación tiene una altura considerable o condiciones de irregularidad especiales, normalmente el cortante actuante, por efecto de esa combinación accidental, hace crecer la distribución de la fuerza cortante para las columnas. En esos casos, la norma nos pide precisamente que calculemos la separación necesaria de los estribos, sobre todo en la zona de los extremos donde van a tener los picos de cortante, y las comparen con estas separaciones máximas entre dos que nos están dando en esta zona. Si la separación que les demanda por cortante sísmico o por cortante en la combinación accidental llega a ser menor a esta separación que están proporcionando por norma, nos quedamos con la separación más pequeña de ambas. Esto es importante revisarlo. Suele ser, digamos, poco común que la demanda lleve a separaciones más pequeñas, dado que estas ya en sí mismas son separaciones bastante pequeñas, como las ven aquí, pero es nuestra obligación cuando estamos haciendo el diseño estructural revisar el efecto del cortante, ¿sí?, en la columna y calcular la separación necesaria. Otro apunte importante antes de cerrar es que estos requerimientos que estamos viendo y que discutimos el día de hoy para los estribos o para el refuerzo transversal es precisamente o son precisamente los criterios que corresponden a un diseño de ductilidad baja para el edificio. Cuando ustedes diseñan, hacen el diseño sismorresistente y diseñan para ductilidad media o ductilidad alta, las demandas llegan a ser todavía más rigurosas que las que acabamos de discutir. Lo platicaremos en algún otro video. Por lo pronto sería todo y les agradezco muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.